El Partenón se alejaría del modelo clásico de la época, que consistía en una planta hexagonal con 6 columnas en cada punta y 13 en los lados. El Partenón seguiría un patrón octogonal más grande, de 8 por 17 columnas. Sería una construcción muy distinta, porque hasta entonces todas tenían las mismas proporciones. Pero al hacerla más grande, hay que ampliar la escala y darle una dimensión extra. Las columnas soportaban el grueso de la estructura. Cada una estaba compuesta de 11 tambores apilados unos encima de otros como si fueran fichas. Estaban tallados de tal manera que formaban una columna perfecta. La parte superior de cada columna estaba dividida en 4 círculos concéntricos, cuyos anillos eran más o menos prominentes dependiendo de la cantidad de agarre necesaria para acoplarse al siguiente tambor. En el centro de cada tambor se hacía un corte de 10 a 15 centímetros cuadrados y de 7 a 10 centímetros de profundidad. A continuación, los carpinteros insertaban tacos de madera en los cortes para alinear y centrar cada tambor con el siguiente. El siguiente reto era elevar esos tambores de piedra maciza, sobre todo los correspondientes a las secciones más altas de las columnas. Una sola columna del Partenón podía pesar entre 63 y 119 toneladas. Una grúa es un dispositivo de lo más sencillo. Solo hace falta un brazo y una serie de poleas que, como sabemos, permiten elevar un peso de, digamos, 10 toneladas, mientras se hace descender otro peso de solo 100 kilos. Los ingenieros enganchaban la piedra a la grúa de una manera en concreto. El método más habitual era atar la punta de la soga a un gancho metálico en forma de S. A continuación, se ataban sogas más cortas al gancho y se enrollaban a unos pequeños salientes llamados tachuelas, que se habían dejado sin cortar en el mármol para este fin. Se solían dejar 4 tachuelas equidistantes alrededor del tambor para distribuir la fuerza necesaria para alzar la piedra. Los muros que cercaban los espacios interiores tenían que colocarse con mucha precisión, ya que los constructores griegos no usaban ningún conglomerado. Para mantener unidos los bordes de cada bloque, practicaban un agujero en forma de doble T. Luego insertaban barras de hierro para sujetarlas la una a la otra. Una vez que las columnas y los bloques habían sido colocados, las tachuelas empleadas para elevarlos se solían cortar y alisar. Se suele decir que no hay ni una línea recta en el Partenón. Eso significa que los arquitectos tuvieron en cuenta una serie de efectos ópticos al construirlo. Tanto en las escaleras como en las columnas, hasta el frontón que corona el edificio. Las escaleras, por ejemplo, parecen rectas. Pero si nos fijamos bien, vemos que el centro es más abultado que los bordes. Esta estrategia es la misma que se ha empleado en las columnas. Esta es una columna dórica. Es decir, no tiene base. Parece salir directamente de la piedra. Cada columna tiene 20 estrías que hacen que parezca ondulada. Se puede apreciar cómo se ensancha en el centro y se vuelve a estrechar en el capitel. A esta técnica se la denomina éntasis. Las líneas de esa longitud, situadas más o menos al nivel del horizonte, suelen curvarse hacia afuera. Para paliar ese efecto, decidieron curvarlas adentro, de modo que el resultado fuera más armonioso y pareciera que estaban rectas, porque si hubieran utilizado ángulos rectos perfectos se vería así. La función principal del Partenón era servir de refugio a la monumental estatua de Atenea. El Partenón fue una construcción muy cara, pero la estatua que albergaba tuvo un coste igual, si no mayor, que el propio edificio. La estatua de Atenea tenía una altura de unos 10 u 11 metros. Y los materiales con que se fabricó fueron oro y marfil. Como parte del trabajo artesanal de la obra, se encargó a cientos de escultores que perfilaran figuras de tamaño real. El conjunto escultórico más famoso del templo es el friso que recorría los muros interiores del edificio.
Se trataba de un altorrelieve que sobresalía tan solo unos centímetros de la piedra y representaba las Panateneas, unas fiestas en honor de la diosa Atenea que la ciudad celebraba cada 4 años. Lo que queda hoy en día en el lateral del Partenón son los restos de mármol blanco del edificio. Antiguamente, no solo las esculturas, sino muchas otras partes estaban decoradas con muchas pinturas. Pero no todos los atenienses quedaron cautivados por el Partenón. Algunos lo consideraban un adefesio, además de un monumento a la gloria de Pericles. Muchos atenienses odiaban el Partenón y los demás templos. Los veían como una afrenta, como algo horrible. A Platón, por ejemplo, le horrorizaban. Eso era lo que pensaban muchos atenienses cuando miraban a sus lugares sagrados y veían esos edificios tan novedosos, que no tenían nada que ver con el pasado. Las voces de descontento no se dirigían únicamente al Partenón. A medida que Pericles seguía ampliando el dominio de Atenas, sus rivales empezaron a conspirar contra él. No tardaron en arremeter contra sus socios más próximos. La primera de la lista era una bella y cultivada mujer llamada Aspasia, un miembro de la élite social de las heteras y consorte de Pericles. Las heteras eran las cortesanas de las clases altas. Se las suele comparar con las geishas de la cultura japonesa. Las heteras se movían por las altas esferas de la vida cultural ateniense y griega. En la Atenas clásica, el papel de las mujeres estaba subordinado al de los hombres, pero Aspasia era la excepción a la regla. Pericles la trataba como una igual, y su consorte enseguida pasó a formar parte de la élite ateniense. Pero ellos se convirtieron en una pareja muy conocida, y para sorpresa y cierto escándalo del pueblo ateniense, Pericles se atrevía incluso a besar a Aspasia en público. Y claro, aquellas muestras de afecto en público no era algo acostumbrado en la Atenas clásica. En el 432 a.C., tras casi 15 años, se terminó la construcción del Partenón. Este templo a Atenas sirvió al propósito deseado por Pericles. Le hacía saber al mundo entero lo poderosa que era Atenas. Resulta irónico que la supremacía que simbolizaba aquel edificio estuviera languideciendo mientras la de su archienemigo, Esparta, iba en aumento. Una vez que Atenas había establecido este gran sistema de alianzas, o como algunos lo llamaban, este imperio ateniense, y podría decirse que lo era, se fue despertando el recelo de los espartanos ante el poder creciente de Atenas, hasta que en la década del 430 a.C. los vieron como una amenaza real. En el 431, Esparta atacó a Atenas. Durante 2 largos años Atenas resistió el asedio de los espartanos. Pero la gloriosa ciudad de Pericles estaba a punto de ser asolada por un enemigo invisible. Tras un par de años, debido a la superpoblación de la ciudad, la enfermedad, al parecer procedente de Oriente Próximo, se cebó con los atenienses. La conocida como plaga de Atenas diezmó la población de la ciudad. Pericles, a sus 60 años, sobrevivió a la plaga, pero quedó físicamente debilitado y fue el principal culpable de la caída en desgracia de la ciudad. En el 429, cuando la plaga y la guerra aún se cernían sobre su amada ciudad, Pericles murió. El sangriento y brutal conflicto entre Atenas y Esparta, conocido como la Guerra del Peloponeso, se prolongó otros 25 años hasta que, por fin, en el 404 a.C., Atenas fue derrotada. Al término de la Guerra del Peloponeso, la época de Pericles y el dominio de Atenas ya eran historia. Pero las maravillas de la cultura y la arquitectura griega aún perviven. Es una ironía que aquellos a través de los cuales nos ha llegado este fantástico legado clásico no fueran atenienses.
Los nombres de estos dos mandatarios son sinónimo no solo de conquista, sino también de helenismo, es decir, de la difusión del ideal griego por todo el mundo hasta el día de hoy. Uno fue Filipo II de Macedonia y el otro su propio hijo, el hombre que sería la envidia de todo general y emperador desde Julio César hasta Napoleón o el general Patton, el hombre que atravesaría la mayor parte del mundo conocido en tan solo 33 años de vida, el estudiante de Aristóteles que se autoproclamaría Dios, Alejandro Magno. Desde el Partenón, Peter Weller.